Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Higuera, empresario de aquí de Baja California. He participado adicionalmente en organismos como DEICTAC, que se encarga de lo que es la promoción y el desarrollo de aquí, precisamente de nuestra bella región. Estamos hoy con Pepe Avelar y tengo un invitado que tenía muchas ganas de platicar con él, déjenme decirles, pero estaba esperando que terminara sus funciones casi públicas, Carlos, ¿verdad? Así es. Oye, además yo te descubrí en las redes sociales, déjame decirte. O sea, mira, es una buena historia. Esas entrevistas que estabas haciéndole a todo el mundo ahora en la pandemia, que me mantuvieron entretenido mucho del tiempo, de verdad, porque además aprendí mucho de esto. Carlos, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo intrigado para platicar, porque fíjate que a los tijuanenses nos pasa mucho esto. Sabemos que tenemos el sector maquilador, sabemos que hacemos cosas muy interesantes, pero es como un misterio la maquiladora, esas cajas que luego uno ve adentro y dices, espérame, ¿qué se está haciendo ahí, no? O sea, vemos las grandes marcas y hasta ahí. Pero primero vamos a empezar por ti. Nacido en la Ciudad de México. Así es, ya hace varios años, pero sí, chilango y me disculpo. No, no es cierto. No, ¿qué pasó, hombre? Ciudad de México es maravillosa. Sí, por supuesto. Y encantado de vivir aquí en Baja. La verdad es que es una región muy próspera y te recibe con los brazos abiertos. Sí, siempre. Toda tu juventud, infancia en Ciudad de México y decides irte a estudiar al TEC de Monterrey. ¿Por qué a Monterrey y no hacerlo en las universidades del Valle de México, de la Ciudad de México, que hay cosas tan interesantes allá? Fíjate que, siendo muy honestos, había dos razones. La primera de ellas, bueno, el alma mater en Monterrey pues siempre tiene un peso más que las diferentes, los otros campus, ¿no? Y la segunda es porque quería salirme de mi casa. Oye, no es lo mismo estudiar en la universidad claro, en tu casa, por supuesto. No, la verdad es que... Aparte aprende uno mucho. Sí, definitivamente. Eso fue un avance en mi madurez, siendo muy honestos en eso, ¿no? ¿Y por qué estudiar administración de empresas? Fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de comparar cuáles eran los dos puntos o cuáles eran las dos áreas que a mí me gustaban mucho, que una de ellas era ingeniería en electrónica y la otra era los negocios, administración de negocios, observaba que en la primera, en aquella época, no tenía tanta afluencia de ofertas de trabajo, cuando en la segunda siempre era mucho más requerido, ¿no? Entonces esa fue realmente la razón de por cuál. ¿Tenías algún antecedente familiar en el tema? ¿Tus papás, hermanos? O sea, ¿cómo fue esta lógica de la decisión? Porque tomó una decisión muchas veces influenciado por la familia, ¿no? Sí, fíjate que no, mi papá sí en su juventud tuvo algunos negocios, le fue muy bien, pero él optó por quedarse trabajando en una empresa de México, ¿no? Y pues le fue muy bien, ahí se jubiló en Pemex, él trabajó en Pemex, una paraestatal, ¿no? Y ahí se jubiló. Y me dijo, bueno, pues ¿por qué no te integras, no? Y la verdad es que a mí no me llamaba tanto la atención, ¿no? Pero la parte de los negocios siempre fue algo que me llamaba, era algo que yo decía, tengo que intentarlo, ¿no? Cuando recién llego aquí a Tijuana, tengo la oportunidad de conocer lo que es la industria maquiladora y es realmente, como tú bien dices, un mundo maravilloso, ¿no? Tantas marcas, tanta cultura, tanta experiencia. Eso es algo realmente muy padre, ¿no? Pero, mira, lo estabas comparando con algo y yo es una queja que tengo de la ciudad, por ejemplo, que, por ejemplo, tú conociste, pues, Monterrey. Monterrey tenemos los grandes empresarios del país, los productos mexicanos, o sea, no lo decimos todos, pero la verdad es que estás en el Monterrey y el corredor que va hasta Ciudad de México, o sea, la laguna, o sea, el centro del país para llegar, Estado de México y llega hasta Ciudad de México. Es el gran corredor industrial que tenemos en la ciudad. Y acá tenemos otro tipo de negocios, es absolutamente distinto. ¿Por qué decidiste venirte a Baja California y no regresarte a la zona pues, de la que te era natural de alguna manera? Fíjate que Monterrey sí efectivamente es una ciudad muy progresista, en realidad toda la región urbana, ¿no? Sin embargo, para serte muy honesto, la sociedad en aquel entonces me pareció un poco cerrada. Es decir, para tener... No, en aquel entonces sigue igual, sigue igual. No, y perdón por mis amigos regios, pero la verdad es de que era muy complejo el poder tener acceso a ciertas posiciones si no tenías un determinado apellido, ¿no? Entonces, eso me permitió el buscar primo otras... de y primo de no sé quién, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, se me da una oportunidad de trabajo aquí en Baja California, en Tijuana,
y realmente estoy muy agradecido porque encontré una ciudad que te recibe realmente con los brazos abiertos. La gente es muy cálida en su trato y aquí realmente quien llega tiene la oportunidad de lograrlo, ¿no? Ya sea trabajando en una empresa, siendo empresario o dedicándose al comercio, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, te vienes a un tema pues que es apasionante, que es los recursos humanos. Por un lado, porque finalmente si algo siempre hemos presumido en Tijuana es que tenemos mucha mano de obra y tenemos mano de obra calificada, pero al mismo tiempo también tenemos oportunidades de crecimiento porque pues la ciudad no para, tanto que recibimos gente todo el tiempo con esa intención. Recursos humanos, ¿cómo te fue en esta primera etapa? Decir, oye, te vamos a incorporar a un área, pues para mi gusto, o sea, difícil. Compleja. Fíjate que fue una experiencia maravillosa, es lo único que te puedo comentar. Realmente a mí me tocó llegar a una época en los finales de los 90 y tantos, y fíjate que tuve la oportunidad de crear una expansión de una maquiladora que estaba en el ámbito médico, de dispositivos médicos. Wow. Y fue un boom. De ser más o menos 800 empleados, nos fuimos casi a 2,500 por una expansión. Imagínate el esfuerzo, el crecimiento es impresionante, titánico, o sea, de poder sacar ese reto. Claro. Y eso fue una de las experiencias maravillosas que yo viví en esa época. ¿Y en qué momento decidiste separarte, pues la seguridad de deja decirlo de esta manera, de un sueldazo en la maquiladora? Porque eso es lo que es. Digo, ya en los niveles de recursos humanos, de dirección, cuando estás en las gerencias senior, pues estás ganando mucho dinero realmente, o sea, unos sueldos bastante interesantes. Digo, no tiene caso aquí que mencionemos cantidades, pero son muy buenos sueldos. ¿Cómo se le hace para decir, sabes qué? Sí está bien, pero yo no quiero estar aquí dependiendo de eso? Una de las razones por las que muchas personas me preguntan, bueno, ¿por qué te decidiste finalmente ser empresario, no? Al principio fue muy complejo, pero hubo dos razones que a mí me motivaban. La primera de ellas no fue el dinero, fue la segunda. La primera fue la libertad de tiempo. Eso que realmente no puedes obtener en un trabajo, ¿no? O sea, puedes ser muy exitoso, pero te va a absorber mucho de tu tiempo, ¿no? Claro. Y la otra, pues, es la libertad financiera, ¿no? El poder tener una expectativa muchísimo más grande que estando en una maquiladora. Y ahora creas una empresa y te vas en el mismo ámbito, en el tema de los recursos humanos. ¿Qué fue lo que hiciste? Fíjate que todo surgió por una casualidad, fue una oportunidad, una muy buena amistad me ofreció una oportunidad, la decidimos tomar y nos fue de maravilla, ¿no? Y eso fue el inicio, realmente. O sea, tú siendo director, ¿estabas director de recursos humanos? Estaba como gerente de recursos humanos en esa época. Te ofrecen esta parte de decir, oye, dame servicios, y dices, ¿por qué no? Pues va. Así es. ¿Y qué es lo que creas? Porque yo sé, ahorita platicamos un poquito de que tienes varias marcas funcionando y me das el nombre de la empresa, por favor. Pero, o sea, ¿te vas a hacer qué? Vamos a hacer los servicios de terciarización de personal. Es decir, había las grandes maquiladoras que requerían mucho talento en la parte de ensamble, de manufactura, y pocas empresas tenían la especialización de hacerles llegar el personal en tiempo y en forma, ¿no? O les prometieron una cosa y no les cumplían, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en hacer planes de entrega, ¿no? O sea, a lo mejor decíamos, bueno, te voy a entregar 500 personas, pero con estas fechas, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Y eso fue parte de lo que nos empezó a dar éxito en la industria, ¿no? Hoy en día, pues tenemos más de 40 clientes, estamos muy bien posicionados y pues prácticamente somos los que entregamos el personal cuando se requiera, ¿no? O sea, es decir, el personal que trabaja en el sector maquilador trabaja muchas veces para ti y tú nada más le das ese servicio a la maquiladora, dándole el personal ya pues con todas las prestaciones, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo. Es correcto. ¿No es lo que quería eliminar el presidente de la República recientemente? ¿No? Sí, mira, lo que pasa es que en el centro y en el sur del país hay muy malas prácticas relacionadas a esta industria. Por ejemplo, y digo, a lo mejor no va a estar muy correcto, por ejemplo, la industria hotelera. Este programa se puede decir de todo, no pasa nada. La industria hotelera tiende mucho a hacer unas malas prácticas, ¿no? Es decir, contratan al personal, los tienen con un salario muy, muy ínfimo y el resto se los pagan por fuera, ¿no? Bueno, pues esas prácticas aquí en la maquila no se puede hacer. Claro. Es imposible hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan regulados que ellos tienen que cumplir, las maquiladoras tienen que cumplir con tantas cosas que nosotros estamos obligados también a cumplirlo, ¿no? Es una cadena, ¿no? Entonces, parte de ello es nosotros mantener ese nivel de calidad en el servicio, ¿no? Que por cierto, ahora en la pandemia me tocó escuchar, pero recientemente, digo, seguimos en pandemia, ¿verdad? Ese tema de que la maquiladora andaba buscando vacunas para su personal y dije, por supuesto, o sea, claro, cuesta muchísimo más caro detener la operación, detener la producción de cualquier producto a lo que te cuesta la vacuna comprarla, ¿no?
Sí, es correcto. Fíjate que ahí dentro de lo que es las asociaciones, tanto AIMO, que es la parte de los industriales de Otay, e Index, se juntaron para ir a negociar precisamente en México la adquisición ya de manera privada de estas vacunas, ¿no? Y al parecer fueron exitosas esas negociaciones, ¿no? Entonces la industria, lo que está buscando la industria maquiladora es proteger al personal, en lugar de esperar a ver cuándo el gobierno puede tener disponibles estas dosis, ¿no? Ahora, empiezas en el área de subcontratación y ahora ya estás en otros servicios. Digo, no ahora, tienes ya rato en este tema, haciendo otros productos dentro de tu misma empresa como un corporativo, ¿no? Sí, ¿Son diferentes marcas? Son diferentes marcas porque los servicios son diferentes. Parte después de lo del personal, lo que nos empezaron a pedir los clientes es, ¿sabes qué? Oye, pues ya me tienes a la gente, pues tráeme al supervisor, tráeme al de calidad y pues haz tú el ensamble o el subensamble del producto, ¿no? Entonces, primero lo hacíamos en la planta de los clientes hasta que vimos que el espacio era un problema, ¿no? Entonces dijeron, pues llévate el producto afuera, ¿no? Entonces rentamos una nave industrial y empezamos a hacer nosotros esos procesos. Hacemos un producto por especificaciones de un cliente. Así de simple, ¿no? Entonces, en esto pues ya tenemos una variedad de clientes, ¿no? Y hemos hecho desde home breakers, los breakers que van en los paneles eléctricos, hasta reinspección y reparación de equipo electrónico, you name it. Tenemos también hasta a Haynes le hemos hecho algún tipo de reorganización de sus productos, ¿no? Yo me doy cuenta que son muy cuidadosos con sus estándares, son muy cuidadosos con los procedimientos, son muy cuidadosos con la calidad de tus servicios que les proporcionas y al menor error, adiós. Al menor error. A veces dices, y haces hasta involuntarios los errores. Digo, hay problemas de ineficiencia, pero muchas veces involuntarios. ¿Te ha tocado alguna situación que digas, ¡ah! La regué aquí bien sabroso? Sí, por supuesto, claro. Sí, por supuesto. Claro, digo, te mentiría si te dijera que no. Claro. La verdad es que al principio de cuando iniciamos este negocio tuvimos un descalabro muy fuerte, ¿no? Le estábamos trabajando, y voy a decir la nombre de la empresa, estamos trabajando para Panasonic, ¿no? Y tuvimos un descalabro. Ya no está de todas maneras, ya ¿no? no está, ¿no? Prácticamente. No, todavía sigue, pero ya una operación muy pequeña, ¿no? Y tuvimos un descalabro muy fuerte, ¿no? Para mí fue un aprendizaje muy doloroso, pero muy bueno, ¿no? A partir de ahí entendimos que no podemos crecer exponencialmente, tenemos que hacer un crecimiento mesurado. Porque creciste muy rápido y no pudiste abarcarlo. No, la operación no pudo absorber ese crecimiento y eso fue parte de lo que nos pasó. Entonces, tanto financieramente como en la parte del talento, el equipo, o sea, llegan tus procesos y los estiras al máximo y ahí es donde pasa un problema, ¿no? Con el paso de los años, hemos seguido creciendo, no en el mismo ritmo que crecimos en aquella época, pero muy estable, ¿no? Y claro. todos los años nos superamos, entonces ha sido algo muy positivo. Te hablaste de un número de 40 maquiladoras, 40 empresas con las que estás proporcionando servicios. Imagínate, es una operación monstruosa. ¿Cuánta gente? Estamos prácticamente arriba de 4,000 empleados entre las diferentes maquiladoras. Ay, nomás quiero ver las nóminas. Sí. Nomás quiero ver las hojas de nómina. Con eso deja tú pagarles con ver la hoja de la nómina. ¿Sabes qué es lo más grave? Ver todos los impuestos que se relacionan con esto, ¿no? Obviamente la carga patronal por parte de IMSS y demás. Híjole, realmente es una labor titánica el cumplir con todos estos diferentes frentes, ¿no? Ahora, hablaste de un tercer ámbito de la empresa. O sea, tienes esta parte de contratar personal, la parte de contract manufacturing, de la maquila como tal. ¿Cuál es la tercera área de tu empresa? Nos dedicamos a desarrollar software específico para recurso humano, es decir, apps en tu teléfono que te dan toda tu información que requieres. Personal. Por ejemplo, digamos, tu nómina, tus horas extras, tus vacaciones, alguna carta que ocupes para la visa o para la guardería, cuál va a ser el menú del comedor, cómo va mi uniforme. O sea, tienes tu departamento de recursos humanos. La administración en la palma de tu mano. Tú como persona, porque es para los trabajadores, supongo, correcto, ¿no? Sí, así. O sea, para que ellos digan, mira, necesito, presiónale, pide, quéjate, y demás. Se me perdió la credencial, pues aquí la pido. Ya se me perdió la bata, pues aquí pido otra, ¿no? No he visto el recibo, no tengo aquí los comprobantes. Lo veo. Así es. Oye, qué Entonces, eso facilita la labor del recurso humano, ¿no? Me refiero al departamento de recursos humanos, ¿no? Y para el empleado es una forma rápida de hacerse llegar de la información. No tengo que ir y pedirla. Aquí en la palma de la mano la puedo pedir en el momento, ¿no? ¿Y son apps especializadas por empresa o es una app general? Es una app general. Esta app en particular se llama Mi Kiosco y lo que hace se integra con cualquier software como los más conocidos aquí en la industria y te entrega la información hacia el empleado, ¿no? Mira qué interesante.
Ahora, te dio el gusanito de la representación, porque lo tengo que decir de esta manera. O sea, no todos los empresarios, no toda la gente relacionada con la empresa en lo general le da por la representación de los propios empresarios. Uno, porque es tiempo. La realidad es que estar en los organismos empresariales te quita tiempo, le quita tiempo a tu familia, le quita tiempo al crecimiento del negocio. Y por otra parte, pues es bien ingrato el asunto, porque, o sea, todo te piden y si no lo cumples, te metes en un problema. Tú tienes la culpa y dices, oye, pero si yo también tengo mi empresa y necesito estar aquí en esto. Así es. ¿Cómo fue que te surgió esta idea de empezar a participar en los organismos? Fíjate que fue realmente una inquietud de regresar un poco de lo mucho que yo he recibido, ¿no? Este organismo en el que estoy participando actualmente se llama DEITAC, ¿no? Es un organismo que se encarga de... Desarrollo Económico Industrial de Tijuana, AC. Exactamente, ese mero, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es una función muy bonita, es ir a enamorar al inversionista extranjero para que ponga su operación aquí en México, específicamente en Baja California, ¿no? En Tijuana, ¿no? Y eso es lo que hacemos, en realidad, es una labor muy bella, ¿no? Entonces, pues es organizarnos, trabajar en equipo para que podamos ofrecer lo mejor de lo mejor a este inversionista, sin cuentos, sin rollos ni nada, ¿no? ¿Con qué te enfrentaste? Híjole. Porque es una parte complicada la promoción de la ciudad. Bastante complejo, ¿no? Fíjate que la primera de ellas fue en la primera parte de la administración, que era la administración anterior, tuvimos realmente un muy buen apoyo, ¿no? Nos proveyeron de fondos y demás. ¿Estás hablando del municipal? Apoyo municipal, correcto, ¿no? Y tuvimos una buena oportunidad y un buen avance de varios proyectos que nos ayudaron a posicionar al organismo pues de mejor forma, ¿no? Con la actual administración, obviamente, con la reubicación de los diferentes fondos y demás, bueno, pues eso cambió un poco, ¿no? Entonces tuvimos que hacernos valer nosotros de todos esos pues diferentes recursos y demás para poder seguir haciendo la labor, ¿no? Y justo con esto nos enfrentamos a la pandemia también, que pues es también un punto... Otro tema, porque ya no puedes viajar, ya no puedes hacer esa labor. Entonces tuvimos que cambiar mucho a lo que comentabas en un principio, a toda la parte de medios digitales, redes sociales y demás, ¿no? Y pues así fue como nos hemos ido adaptando, ¿no? Y la intención, como te lo comentaba, es regresar algo de lo que hemos recibido, ¿no? Algo que te haya gustado, digo, fuiste presidente, sigues en el organismo, tengo entendido. Estoy en el organismo como tesorero. Oye, no te quisiste ir, ¿no? No, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, es absolutamente adictivo estar en los organismos. Sí, es una labor muy loable, la verdad. Sí requiere mucho tiempo. Yo realmente en la empresa tuvimos que reorganizarnos entre los socios y yo les dije, ¿saben qué? Prácticamente mi tiempo va a estar como mi año sabático, ¿no? Y fueron 2, ¿no? Entonces, al final de cuentas... me voy a ir 6 meses, déjame irme otros 6. Me falta un año. Sí. Fíjate que me pidieron otro año. Otro año, no, pero fue muy, muy satisfactorio. Aprendes mucho también, te relacionas. Y obviamente tienes una visión muchísimo más amplia de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Entiendes mejor la perspectiva de algunas cosas, te relacionas con otros organismos también y pues de alguna manera contribuimos con ello, ¿no? Aquí yo creo que la labor de lo que se está haciendo es sembrar el camino para que varios organismos se sumen y de alguna manera tener una coordinación mejor de lo que podemos lograr. Yo tengo una queja permanente relacionada con la ciudad y yo he estado muchas veces en organismos, yo en la parte turística, que es un tema que a mí me apasiona y por lo cual siempre estoy luchando que hagamos algo más al respecto. Siento que la ciudad tiene muchas deficiencias y esas deficiencias de infraestructura, de transportación, pues nos ponen limitantes. Y a mí personalmente, Carlos, me da mucho coraje ir a otras ciudades del país con muchísimas menos oportunidades de crecimiento empresarial, con muchísimos menos recursos y están mucho mejor que Tijuana. Así es. Fíjate que en ese tema sí tienes toda la razón. La parte de infraestructura es muy importante para el desarrollo económico de una región, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo comparamos con otras regiones con menor presupuesto, obviamente con muchísima menor actividad industrial o comercial y tienen mejor infraestructura. Me refiero en puentes, en sistemas de transportación, tren, etcétera, ¿no? Aquí realmente sobrevivimos porque tenemos una ubicación envidiable y tenemos al socio comercial más grande que pudiéramos llegar a pedir, ¿no? Es por eso. Si no, estaríamos en la olla realmente, ¿no? Entonces, realmente sí necesitamos hacer una inversión más fuerte en todo esto de infraestructura. Obviamente aligerar los tiempos de traslado de un lugar a otro, mejorar... La movilidad es por supuesto. Oye, y luego, por ejemplo, mueves un camión con mercancía y todo se te
va de un lado para otro, o sea, es terrible eso, ¿no? Por la cantidad de... La logística es una locura. Es una locura, ¿no? No, y la otra es el movimiento del personal, que supongo que tú sufres mucho con ello, ¿no? Por supuesto. Transporte caro, transporte malo y además tardado, ¿no? O sea, así es. Sí, pero la infraestructura de la ciudad entiendo que es compleja, digo, no es lo mismo viendo Mexicali, por ejemplo, que es un valle donde tienes todo plano. Aquí realmente pues tenemos Upland Hills, ¿no? O sea, tenemos valles y picos, ¿no? Entonces es complejo construir. Bajas, así es. Sí, entonces tienes que dar la vuelta a todo eso y eso viene a agravar precisamente la parte de los traslados, ¿no? Pero el problema del personal, digo, le hemos dado muchas vueltas en cuanto al traslado, el cambiar horas, buscar como otros horarios que sean quebrados, etcétera. Pero aún así, la gran mayoría de las maquiladoras entran y salen a las mismas horas, ¿no? Claro. Entonces, eso hace un embudo impresionante en todos los sistemas, ¿no? Sí, fíjate que el otro día estaba platicando ese tema de, oye, es que playas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tengamos una calle, voy a hacer un segundo acceso, que yo no sé por qué la gente no lo usa y todos vamos al único acceso. Digo, yo no vivo en playas, pero tengo muchos amigos allá. Digo, pues si pasa lo mismo en Otay, pasa lo mismo en Santa Fe, pasa lo mismo en el Terán Terán. O sea, estamos exactamente igual porque tenemos nuestros cuellos de botella perfectamente delimitados, ¿no? Y ya hay por dónde hacerlo. Y para eso me lleva un tema de los organismos empresariales que me gustaría que me dieras tu opinión. En relación a la presión para hacer proyectos de largo plazo a nuestras autoridades. El CDT es el organismo de aquí que se encarga precisamente de, primeramente, crear esos proyectos y después impulsarlos junto con el gobierno, ¿no? En los diferentes niveles. ¿Ya ¿no? estás participando en el CDT también? Participamos nosotros como de ITAC. Ah, como de ITAC, así ok. es. No, es que ya te veía de presidente del CDT. Si quieres ahorita, de una vez te armamos campaña. No, de una vez vamos armando el tema. No. No, yo creo que el CDT realmente es un organismo muy importante, ¿no? Creo que la parte de coordinación es mucho de lo que nos hace falta, ¿no? Los planes existen estos proyectos, pero a veces el gobierno no toma la conciencia de que se tienen que crear en tiempo y forma, ¿no? Es parte de, ¿no? Pero yo creo que sí existe esa labor, sí está ahí, hay que empujar un poco más para que obviamente el gobierno haga su parte. Tienes que combinar el negocio, relaciones personales, familia, tienes 2 hijas, ¿cómo le haces en este balance? Porque a veces nomás se los pregunto a las mamás, digo, es que la mamá, porque es más como... No, pues los papás también le sufren al tema, ¿no? ¿Cómo le haces? Es complejo. Mira, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer nosotros los empresarios es tener muy claro cuáles son nuestras prioridades y que aunque no tenemos todo el tiempo disponible para cada una de estas diferentes actividades, cuando menos cuando lo tengas, hacerlo al 100%, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, para mi tiempo, ahora sí que de familia o de pareja, soy muy celoso, ¿no? Y procuro, ese sí, llevarlo al pie de la letra, ¿no? Porque es importante, no puedes ser exitoso nada más en un ámbito de tu vida. O sea, siendo empresario, sí, muy bueno Claro. y eso, pero ¿y todo lo demás qué? Entonces tienes que alcanzar a balancear. Termina reflejándose en lo que estás haciendo, definitivamente. Correcto, así es. Algún día la factura te llega, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Igual con los hijos, uno debe estar ahí al pendiente. Digo, en este caso, mis hijas están fuera, ¿no? Ellas no viven aquí. Tienes 2 hijas, ¿verdad? Tengo 2 hijas, ya están ellas grandes, ya son señoritas, y pues ellas viven en Los Ángeles. Digas, ¿no? Que son grandes, que no tienen 18 años, 19 años. No, hombre, qué grande van a estar. Todas requieren al papá y diciéndoles cosas. Claro, eso sí, eso que ni qué. Pero así es. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que quieren impulsarse? Porque mira, una de las cosas que me pasa, yo soy maestro universitario hace pues ya 22 o 24 años creo que tengo ya no sé, entre la maestra porque estuve un tiempo, luego me salí, luego volví a entrar. 2 veces he salido de la universidad, de la UABC, y en otras universidades, pero primordialmente en UABC. Y yo veo, por ejemplo, que la mentalidad de repente, los que están estudiando, tiene mucho que ver con emplearse en algún lugar y no estar en la parte empresarial, no el desarrollo de estos, de productos y de empresa, pues que finalmente tú lo acabas de decir, te dan otra visión. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que dicen, a mí me gustaría ser como Carlos? Yo creo que lo más importante es vencer el miedo. Esa es la primera parte, ¿no? Si tú tienes un sueño, una visión, eso es lo que debes de perseguir, no debes de claudicar en ello, ¿no? Debes de ser muy enfático en eso, ¿no? Y no dejarte vencer. Eso es lo más importante al final de cuentas, ¿no? Y lo segundo es tener mucha visión de lo que quieres lograr. ¿Encontrarías algún primer camino que los jóvenes tengan que seguir según tu perspectiva, según lo que tú has aprendido,
para de ahí abrirse camino? Porque digo, tú me acabas de decir, mucho entusiasmo, o sea, sí estar muy enfocado, pero pues ¿por dónde empiezo, no? Fíjate que hoy en día ya hay muchísimos influencers, hay mucha información en internet que te permiten obtener esa información, ese consejo de cómo iniciar, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, como en cualquier cosa, es: tienes ese sueño, crees en él, aviéntate. No hay otra. ¿Y vas a sufrirla? Sí, la vas a sufrir. Pero pues al final de cuentas el premio es muy satisfactorio. Para terminar, Carlos, porque ya terminamos el programa, déjame decirte, se nos va esto rapidísimo. Platícame una experiencia, y creo que con eso podemos cerrar, que para ti ha sido lo más satisfactorio en todo este camino que has seguido. Te cambiaste de ciudad, no conocías a nadie, vienes a trabajar, creas una empresa. O sea, ¿qué te deja todo este proceso que tú has vivido? Que yo creo que es la historia de muchos, y me incluyo, tijuanenses que hemos llegado y pues que nos adoptó esta tierra. Por ahí había una campaña promocional que tenía Tijuana Innovadora que decía, soy un tijuanense nacido en, y luego decías en qué estado, qué ciudad, Sí, ¿no? así es. Finalmente eso es lo que somos, ¿no? Yo creo que, Pepe, fíjate que es una muy buena pregunta. Lo que uno debe de estar siempre es muy agradecido con lo que uno ha recibido, ¿no? Yo creo que todo este cúmulo de experiencias, lo que debe de ser al final es ver cómo uno puede regresar parte de lo que uno ha recibido, ¿no? Finalmente, el éxito que uno pueda llegar a tener en el ámbito que sea, uno debe ser agradecido y regresar parte de lo que uno ha recibido, ¿no? Eso es algo que a mí en lo personal me ha funcionado en el ámbito de los negocios y demás, y creo yo firmemente en ello. Carlos, muchísimas gracias, y creo que con esto me voy a quedar al final del programa, esta parte de regresar lo que uno recibe, porque uno a veces dices, no, ¿para qué participo en organismos? ¿Para qué estoy proponiendo cosas? ¿Para qué hago cosas públicamente cuando pudieras estar perfectamente encerrado en tu negocio, siguiendo haciendo negocios y no tener 40, sino 50 operaciones? Pero es una gran diferencia participar, ¿no? Definitivamente. Y si no lo hacen a través de un organismo, lo pueden hacer a través de sus universidades o a través de algún ente que sea, que promueva algo. Por ejemplo, ahorita, y digo ya nada más para concluir, estoy participando junto con lo que es precisamente el Consejo de Tijuana Innovadora en la parte de reflexión. Y lo que busca este ejercicio es acercar información de calidad para que las personas puedan primeramente votar y segundo que voten con la información correcta. No hay ningún partido de por medio, simplemente es acercar la información y los candidatos para que los muchachos, los jóvenes, quienes podemos votar, lo hagamos. Eso es. No me hagas hablar de elecciones porque no vamos a terminar aquí nunca. Muchísimas gracias por haber estado hoy con Pepe Velar. Y sigan a Carlos, ¿cómo te seguimos en redes? Haz lo posible con Carlos Higuera. Haz lo posible. Les dije que era buenísimo para esto. Ahí tienen un mentor, no sé si les va a responder el teléfono, pero un mentor sí van a tener. Muchas gracias por haber estado hoy con Pepe Velar.